Me temo que si la política del gobierno español la va a dirigir Esperanza Aguirre, seré el próximo presidente del gobierno y ganaremos las elecciones. Ya sea táctica electoral o sea una reflexión seria y serena, lo cierto es que la amenaza de que Iglesias llegue al poder ha cogido, tras las elecciones del domingo, más cuerpo que nunca. Su partido ha venido con la intención de quedarse. Veremos si la sociedad, los medios de comunicación y el resto de las formaciones toman nota de esta realidad y actúan en consecuencia, o van a seguir riendo las gracias a los líderes de un partido que ya ni esconden sus intenciones. 5W, Batirrojo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Empezamos con el que Pablo Iglesias asegura que si el PSOE acepta la propuesta de pacto del Partido Popular de impedir la llegada de Podemos a los ayuntamientos, ganará de calle las elecciones generales. Considera el líder comunista que sería un pésimo error de cálculo por parte de los socialistas, un error que le abriría las puertas de la Moncloa de par en par. La fecha para llegar a la Moncloa es clara, noviembre. Los buenos resultados de Podemos en estas elecciones han levantado el ánimo a una formación que no afrontaba los comicios autonómicos con muchas esperanzas. Ahora todo es posible y viendo el deterioro del PP, más todavía. Lo dijo Esperanza Aguirre, el objetivo último de Podemos es llegar a la presidencia del gobierno para tumbar el régimen constitucionalista del 78 y hacia esa meta se encaminan, llegar a la Moncloa. Podemos encarna los valores del viejo comunismo en pleno siglo XXI, con un discurso maquillado de modernidad, impulsado por un inusual apoyo mediático y con un manejo excepcional de Internet y de las redes sociales. Iglesias y compañía lanzan un mensaje que apela a los sentimientos y emociones de la gente. No deja indiferente a nadie, pero detrás de su acertado análisis no hay más que una ansia de acabar con las libertades y subyugar la voluntad de los individuos al poder del Estado. Ultras, cavernarios, radicales, extrema derecha, reaccionarios. Así es como se califica a todo aquel que describe lo que está ocurriendo y que osa advertir de lo que puede ocurrir. Podemos, revestido en el traje de un partido democrático, pretende asaltar el poder por las urnas y cambiar el modelo de sociedad que hemos disfrutado desde 1978. Denunciarlo es casi un delito. Protegerlo y aplaudirlo es lo que está de moda. Tiempo ya del editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Entre las virtudes que le adornan no está la humildad. Pablo Iglesias saca pecho y gallea con los resultados electorales de Podemos y todos sus disfraces en ayuntamientos y comunidades, y se pone en jarras ante la debilidad del PSOE para que no oiga los cantos de las sirenas de la derecha que le ofrecen a los maltrechos socialistas el oro y el moro. Yo que tú no lo haría, forastero, le ha dicho Pablo Iglesias al PSOE, advirtiéndoselo también al PP, porque si hay un frente antipodemos, seré presidente. Su baladronada puede resultar patética, pero no deja de ser plausible. ¿O es que hasta hace 72 horas alguien imaginaba que los ayuntamientos de las dos ciudades más importantes de España estarían en manos de Pablo Iglesias? Pues lo están, tal y como la Moncloa estuvo al nivel de un disparate político que se llamaba Zapatero. Desde entonces, todo es posible, hasta que la presidencia del Gobierno de España descienda al ras de las alpargatas de Pablo Iglesias. Esperanza Aguirre prosigue su ronda de contactos para intentar formar gobierno en la capital de España. Se ha reunido con Begoña Villacís, de Ciudadanos, pese a saber que entre ambos partidos no suman mayoría para gobernar. Por ello no descarta un gobierno de concentración, con Podemos incluido, pero con un programa, dice, común. Palabras de Aguirre tras el no rotundo de Carmona a aceptar los votos del PP para ser alcalde. Que mi no rotundo, primero, personalmente, yo jamás seré alcalde de Madrid con apoyo del Partido Popular, en ningún momento. Y en segundo lugar, el respaldo absoluto del partido a mi decisión y a mi liderazgo en el grupo municipal. Aquí lo que tiene que haber o un gobierno de concentración en el que estén todos, incluida la señora Carmena, pero eso sí, con un programa que todos apoyemos. Uno de los primeros objetivos de Podemos al llegar a la alcaldía de Madrid será acabar con el club de campo tal y como se ha conocido hasta la fecha. Se acabaría con los abonados, se permitiría la entrada a todo madrileño, se cobraría un precio popular para el uso de la piscina y se convertiría el campo de golf en una granja pública. ¿Se imaginan a conejos, gallinas y demás animales de granja pululando por los greens del club de campo?
La Unión Sindical de Controladores Aéreos ha convocado paros parciales para los días 8, 10, 12 y 14 de junio como medida de rechazo, dicen, a la decisión de la empresa pública Enaire de sancionar a 61 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo, recuerdan, en diciembre de 2010. Los paros se van a desarrollar en periodos de 2 horas en los turnos de mañana y tarde. En nuestra sección de Cita con la Historia vamos a hablar de bombardeos, en concreto de 2. Ayer se cumplían 70 años del bombardeo estadounidense sobre Tokio, en el que murieron más de 100.000 personas. Y el sábado también se recuerda el primer bombardeo de la historia con más de 1.000 aparatos. Fue de la RAF británica contra la ciudad de Colonia. Lo repasaremos los dos, ambos con Fernando Paz en unos minutos. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, apenas 40 minutos. Primera final de un equipo español en competición europea muy importante. El Sevilla se puede alzar con otra Europa League. Y sería exactamente su cuarta Europa League después de las 3 que ha conseguido desde el año 2006. Estamos expectantes. La novedad del once inicial es que Aleix Vidal será lateral derecho y que Reyes jugará en el extremo. Pero también vamos con la noticia de este día, esa redada contra la corrupción que ha impulsado la Fiscalía de Estados Unidos contra la FIFA. Decenas de millones de euros pueden haber sido los estafados por la FIFA en los últimos años. En el tiempo de deportes veremos al completo de qué se acusa a la FIFA, cuántos detenidos hay, y también hablaremos de Casillas, que ayer concedió una entrevista en la que se reafirmó en su deseo de continuar en el Real Madrid la próxima temporada. Esperanza Aguirre sigue con su propuesta a Partido Socialista y a Ciudadanos de formar un gobierno conjunto para evitar que Podemos coja las riendas de la ciudad. Lo ha hecho tras reunirse con Begoña Villacís. Aguirre no descarta incluso un gobierno de concentración, incluyendo ahora Madrid, con un programa, dice, consensuado entre todos. Aquí lo que tiene que haber o un gobierno de concentración en el que estén todos, incluida la señora Carmena, pero eso sí, con un programa que todos apoyemos, en el que, por supuesto, las propuestas de constituir soviets en los distritos decaigan. El protagonista de estos días, el derrotado candidato socialista Antonio Miguel Carmona, ha comparecido hoy ante la prensa asegurando que jamás será alcalde de Madrid con los votos del PP y, en concreto, de Esperanza Aguirre. Que mi no rotundo, primero, personalmente, yo jamás seré alcalde de Madrid con apoyo del Partido Popular, en ningún momento. Y en segundo lugar, el respaldo absoluto del partido a mi decisión y a mi liderazgo en el grupo municipal. Tiempo de hacer el primer parón para analizar lo que está ocurriendo. Eduardo, ¿hace bien Carmona rechazando ser alcalde con los votos de Esperanza Aguirre? Bueno, está bolchevizando el PSOE, como ya sucedió. Para aceptar la oferta de Esperanza Aguirre, Antonio Miguel Carmona debería haberse llamado Julián Besteiro, pero ha preferido que le llamen Indalecio Prieto Largo Caballero, los dos responsables de la bolchevización del PSOE, a los que el cabal y sensato socialista Besteiro acusó públicamente de tal atrocidad política. Por no ser alcalde gracias a la derecha, Carmona ha preferido entregarle el Ayuntamiento de Madrid a los comunistas, para convertirse él en un rehén de lujo de Podemos. A eso va a quedar reducido el PSOE en toda España, no solo en Madrid, donde Carmona, que pudo ser alcalde con Esperanza Aguirre, ha preferido ser el mochilero de Manuela Carmena. Bien. Muchas gracias, Eduardo. Más asuntos, porque Carmona también ya ha ofrecido sus propias condiciones a Carmena, la líder de la candidata de Ahora Madrid de Podemos. Vean ¿qué le ha exigido el candidato socialista a la líder de Podemos para darle su voto en la investidura? Vamos a poner el programa encima de la mesa. Vamos a ver cuál es la posición de Ahora Madrid. Ahora Madrid, si quieres tener alcaldesa de Madrid, tiene que cumplir las expectativas mínimas que tiene el PSOE de transformar esta ciudad. El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, José Manuel López, asegura que el ofrecimiento de pacto de Aguirre a Ciudadanos y al PSOE para gobernar se debe al interés de un pequeño grupo de empresarios de la construcción con los que, dice, el PP ha gobernado siempre. Convencido que esto es un tema que tiene que ver con los intereses de un grupo pequeñito de empresarios de la construcción, que es con los que han estado gobernando los últimos 20 años, que ahora mismo tienen en cuestión una serie de proyectos inmobiliarios que hay que decidir. Que estás hablando de la Operación Chamartín, de la Operación Campamento, de lo que van a hacer al lado del Congreso.
lo de la plaza de Antonio López. Entonces, ahora ya estamos hablando de la verdad, o sea, de que hay un montón de gente que iba a invertir ahí 11.000 millones de euros, que a nosotros nos iba a costar mucho dinero y que obviamente los ciudadanos y ciudadanas de Madrid prefieren pensarlo de otra manera. Recuerdan que ayer Esperanza Aguirre dijo que había vuelto a la primera línea política para impedir que Podemos llegase a la Moncloa y acabase con el régimen constitucional. Para Aguirre, Carmena era un peligro para la democracia. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores ha desautorizado a Aguirre y opina todo lo contrario. Yo creo que tiene un modelo distinto al mío, pero no creo que ningún partido de los que se han presentado a estas elecciones sea un peligro para la democracia, y desde luego la señora Carmena no lo es. Por su parte, Cristina Cifuentes, la más que posible nueva presidenta de la Asamblea de Madrid, acudió ayer al programa Ultra, el intermedio del Gran Wyoming, para afirmar que no le gustan las campañas contra nadie como la que le realizó Hazte Oír hace unas semanas. Cifuentes acude al programa del Wyoming, pero tilda de ultras a una organización provida como Hazte Oír. Yo he sufrido en carne propia una campaña anti y a mí no me gusta hacérsela a nadie. Yo creo que además te puede gustar o no una opción política, pero lo han elegido los ciudadanos y todas las opciones que tenemos, y desde luego en Madrid todas son democráticas. Aunque a mí Podemos no me gusta, evidentemente, pero hay que respetarlo. Lo han elegido los ciudadanos. Eduardo, Cifuentes y Margallo contradicen a Aguirre. ¿Tú qué crees? ¿Que con Podemos en el poder peligra la democracia? Perdóname, Beatriz, pero la pregunta está mal planteada, porque en España no hay ningún demócrata de toda la vida que se atreva a formularla en sus términos exactos. Por ejemplo, ¿los comunistas son demócratas? ¿Es el comunismo un peligro para la democracia? Utilizamos la mayéutica socrática para responder a lo que ni la derecha ni las socialdemocracias tabuladas en España se atreven a contestar por miedo a ser tildados de antidemócratas. Veamos. Los comunistas no son demócratas, no lo han sido nunca. Se ayornan en las democracias, que ellos llaman despectivamente burguesas y liberales. Una vez que las han penetrado, juegan a la democracia y cuando conquistan el poder, acaban con la democracia. Lo han hecho siempre. Luego, no es disparatado argumentar que el comunismo es un peligro para la democracia. Sigamos con la mayéutica socrática. ¿Pablo Iglesias y Podemos son comunistas? Sí, lo son. Lo han proclamado siempre hasta que han tenido la necesidad circunstancial de camuflarse, lo que no quiere decir que hayan dejado de serlo. Luego, ¿es Podemos un peligro para la democracia? Respuesta, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Queda clarísima la respuesta. Gracias, Eduardo. El ministro de Sanidad y antiguo portavoz del Partido Popular en el Congreso ha asegurado que cree razonable que en Madrid gobierne Aguirre, pero ve al PSOE abrazando a Podemos. Yo creo que lo razonable sería, pero no es lo que va a ocurrir, que Aguirre gobernara y a partir de ahí tuviera que entenderse con los demás que están en el ayuntamiento. Y la pinta que tiene es que habrá un acuerdo entre el Partido Socialista, que se está abrazando a Podemos. Hemos querido salir a la calle a preguntar a los madrileños, ¿qué prefieren, a Carmena gobernando o a Carmona con el apoyo del PP? A Carmena. ¿Por qué? Hombre, porque es de izquierdas. Pues mira, casi a Carmena. Lo único que no me ha gustado, lo de todos los presos fuera de las cárceles. Aguirre. ¿Por qué? Porque me cae más simpático. Aguirre. A ninguno de los dos. A Carmena. Hombre, renovación, Aguirre está muy vista ya. El discurso es siempre el mismo, pasado y muy de derechas. A ninguna de las dos, sinceramente. Aguirre. A Carmena, sin duda. Yo necesito un cambio y creo que ella lo va a dar. Carmena. Porque me parece que Aguirre está ya muy desfasada, que ya no es su momento y que no sabe muy bien en qué momento político nos encontramos. Creo que no lo he comprendido. Aguirre, Aguirre, por supuesto. A ninguno. Aguirre. Es que no. Sin ninguna duda. Carmena. Pues a Carmena, por favor. ¿Y qué dice el Partido Socialista? Esta ha sido la opinión del pueblo, de todos ustedes. Pedro Sánchez no se moja sobre pactos concretos ni en autonomías ni en ayuntamientos. Tan solo afirma que su partido va a ser un actor fundamental en el cambio que se va a producir en España. Bueno, yo sobre este asunto les diré lo siguiente. Los españoles el 24 de mayo nos han dicho a todos que se tiene que abrir una etapa de cambio, de diálogo, que tiene que ser con absoluta transparencia y que tenemos que anteponer los intereses generales a los intereses de los partidos políticos. El Partido Socialista tiene la determinación de gobernar ese cambio y es lo que vamos a hacer.
La Dirección Nacional del PP ha avalado este miércoles la propuesta de Esperanza Aguirre de pactar con el PSOE y Ciudadanos para evitar que ahora Madrid tenga la Alcaldía de Madrid, que considera de alcance y defiende, por tanto, que otros candidatos del partido repitan este planteamiento en otras plazas para evitar que Podemos llegue a los ayuntamientos. Así lo defendía también el ministro del Interior. Totalmente de acuerdo con mi partido, no solo porque lo dice mi partido, sino porque además estoy totalmente de acuerdo con esa iniciativa de propiciar, en la medida de lo posible, acuerdos con Ciudadanos y con el Partido Socialista que evite, en fin, efectivamente, que pues una fuerza política como esa, que ha obtenido legítima y democráticamente sus votos, pero que tiene el programa que tiene, pues pueda gobernar instituciones. ¿Dónde o en qué otros lugares de España se puede producir una situación similar a la que se produce en Madrid? Es decir, Partido Popular, primera fuerza política, después Podemos y después el Partido Socialista. El segundo y el tercer lugar se pueden ir alternando. Vamos a verlo. Por ejemplo, nos vamos hasta Aragón. Como ven, el Partido Socialista fue primera fuerza política, estaba muy lejos de la mayoría absoluta, con lo cual el Partido Socialista previsiblemente, junto con otras formaciones, podría gobernar, a no ser que el PSOE diese su apoyo al PP. Vamos a más comunidades autónomas. Hemos empezado por Aragón, nos vamos hasta Baleares. Lo más presumible es que se produzca un pentapartito de formaciones de izquierdas, pero el Partido Socialista podría juntarse con el Partido Popular y reeditar otra vez un gobierno del Partido Popular, cosa que previsiblemente no va a ocurrir. Más autonomías. La Comunidad Valenciana, ya lo saben, Bauzá se ha ido en Baleares, Fabra se va a ir en enero del 2016. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que el Partido Socialista va a pactar con Compromís y con Podemos para alzarse con el gobierno de la Generalitat. Es decir, se descarta un pacto del PP con el PSOE. En Cantabria, el Partido Popular ha vuelto a ser la fuerza más votada, seguido del Partido Regionalista de Revilla y seguido del Partido Socialista. Si el PSOE diese su apoyo al Partido Popular, gobernarían de una manera muy holgada, pero no es seguro que el Partido Socialista no va a dar su voto al Partido Popular y lo hará con Revilla. Nos vamos hasta Castilla-La Mancha, ya lo saben. María Dolores de Cospedal ha ganado a un escaño de la mayoría absoluta, pero lo presumible es que Podemos apoya al PSOE y que el PSOE no quiera ni oír hablar de pactar con el PP y desentenderse de PSOE. Más comunidades autónomas. Castilla y León ocurre 3/4 de lo mismo. El PP está a un solo escaño de la mayoría absoluta y lo más seguro es que ese apoyo se lo brinde Ciudadanos. Aún así, el PSOE presumiblemente no apoyará al partido de Herrera para que siga en el gobierno. Vamos con más comunidades autónomas, ya a Madrid, ya lo saben lo que ha ocurrido, es el caso que venimos analizando durante todo el informativo. Vemos más capitales, pasamos de Madrid, por ejemplo, a Barcelona, donde saben que ha ganado Barcelona en Comú y es improbable que el resto de formaciones, con CiU, PSOE, PP y Ciudadanos, lleguen a un acuerdo para impedir que Barcelona en Comú gobierne y Ada Colau sea la alcaldesa. De Barcelona nos vamos a Zaragoza, ocurre 3/4 de lo mismo. Ha ganado el Partido Popular, pero el partido de Podemos, esa coalición de la que forma parte, junto con el Partido Socialista y la Junta Aragonesista, presumiblemente robarán la alcaldía al PP porque el PSOE no se entenderá, lo más seguro, con el Partido Popular. Y de Zaragoza nos vamos a Cádiz, ya la última ciudad donde podría ocurrir algo similar a lo de Madrid. Partido Popular, primera formación. En segundo lugar queda por Cádiz, si se puede, y el Partido Socialista como tercera formación. Lo más seguro es que el PSOE dé su apoyo a Podemos para arrebatar a Teófila Martínez el gobierno de la ciudad, a no ser que dé marcha atrás y brinde su apoyo al Partido Popular, cosa que no entendemos que pueda ocurrir. Este es el panorama de ciudades en las que la izquierda podría gobernar y arrebatarle el gobierno al PP, a no ser que los líderes socialistas acepten el pacto al estilo de Aguirre y pacten con el Partido Popular para evitar que Podemos llegue al poder. De producirse este hecho, Pablo Iglesias lo analiza, afirmando que es una autopista directa hacia la Moncloa. Me temo que si la política del gobierno español la va a dirigir Esperanza Aguirre, seré el próximo presidente del gobierno y ganaremos las elecciones. Más asuntos, vamos a ver qué es lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular en el Congreso, el señor Hernando, quien ante la desbandada de varones dentro del partido, Rudy ya lo saben, el señor Herrera presumiblemente lo va a anunciar en las próximas semanas, Bauzá y presumiblemente también Fabra y Cospedal, ha dicho que no es una crisis interna del Partido Popular. Yo no he visto tal desbandada. ¿Ha visto usted? Bueno, mire, son unas elecciones autonómicas y evidentemente la gente toma decisiones. Y ha tenido resultados y cada uno, el resultado ha sido distinto y cada uno analizará qué es lo que tiene que hacer.
Si ayer Rajoy dijo que no pensaba acometer cambios en el partido ni en el gobierno, hoy, más reflexivo, ha atendido a los medios de comunicación en el Congreso con chuleta en mano para informar de que no descarta cambios si así lo considera oportuno. Y en cuanto al partido, pues lógicamente iremos poco a poco tomando las decisiones que creamos que son más oportunas y más convenientes para poder presentarnos a las próximas elecciones generales de la mejor forma posible y para pedirle a los españoles que vuelvan a darnos su confianza. Eurico Campano, Rajoy no descarta cambios. Toca ahora mirar nombres y apellidos y ver quién podría salir del PP, del gobierno y sobre todo quién podría entrar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Las palabras de Mariano Rajoy son una rectificación en toda regla, tal vez inducida por influencias externas de aquellos a quienes va a necesitar o por las ya insoportables presiones de los varones de su partido. Lo cierto es que hacía meses, por ejemplo, que era un clamor que la secretaria general Dolores de Cospedal estaba en Almoneda. Ella misma reconoció en varias entrevistas en medios de comunicación que algún día llegaría el fin de sus días como secretaria general, porque Soraya quiere acabar con su poder político en Génova desde que llegó, porque para ello utiliza como excusa el responsabilizarla de las últimas derrotas electorales y porque no ha sido capaz de encarrilar adecuadamente los casos Gürtel-Púnica, por ejemplo. Y no hay que olvidar además que la propia Cospedal ha perdido ella misma el poder en su propio feudo con el desgaste que ello conlleva. En cuanto al gobierno, casi todos los ministros están quemados, no, abrasados. Pero si hay que elegir a tres que tienen muchas posibilidades de abandonar su cargo, son por ejemplo José Ignacio Wert por su enfrentamiento con la oposición, por la LOMCE o con los artistas, por el IVA mal llamado cultural, o Luis de Guindos, que ya ha anunciado su marcha probablemente a presidir el Eurogrupo, y José Manuel García Margallo, que ha resuelto bien crisis humanitarias como este último terremoto en Nepal, pero cuya excesiva locuacidad, sobre todo sobre el debate secesionista en Cataluña, puede pasarle factura. Muchísimas gracias, Eurico. Uno de los aspectos más polémicos, podríamos decir, o de los objetivos de Podemos al llegar a la alcaldía de Madrid va a ser acabar con el club de campo tal y como se ha conocido hasta la fecha. Se acabaría con los abonados, se permitiría la entrada a todo madrileño, se cobraría incluso un precio popular, entre comillas, dicen, para el uso de la piscina y se cambiaría el campo de golf por una granja pública, es decir, que se abriría la veda que conejos, gallinas y demás animales pululasen tranquilamente por los campos de golf del club de campo. Medida suficientemente importante como para plantear un cara a cara entre María Durán y Eduardo García Serrano. Comenzamos por Eduardo. Eduardo, ¿qué te parece que se acabe con el actual régimen de funcionamiento del club de campo y se abra las puertas a todo el mundo? Pues estupendamente bien, Beatriz, que diría alguna votante de Podemos socia del club de campo. Más allá de la evidente demagogia de extrema izquierda, que inspira la intención de Manuela Carmena de socializar y abrir el club de campo a todos los madrileños, hay razones que hacen plausible esta posibilidad, en la misma medida en que, más allá de los razonables argumentos que esgrimen sus socios contra ella, se adivina también un tufillo de clasismo que ellos no reconocerán abiertamente nunca, porque es políticamente incorrectísimo, que dirían Pitita, Piluca y Cuca. Pero, a verlo, haylo. Uno ha sido siempre muy partidario del parque sindical, al que la Gauche Divine, que hoy vaquea en el club de campo, llamaba despectivamente el charco del obrero. Me consta, porque uno tiene amigos hasta en el club de campo, que hay muchos socios del elitista club de campo que han votado a Podemos. No me cabe la menor duda de que lo han hecho con la sana intención de compartir el exquisito espacio de su ocio con la tartera de filetes empanados, el tupper de tortilla de patata y la bota de vino de los que, habiendo votado a Podemos, no pueden pagarse la cuota del club de campo. Yo, de todas formas, seguiré yendo al parque sindical. Allí no hay ni pijo progres ni Gauche Divine. Esos están todos en el club de campo. Buenas noches, Eduardo. La medida que va a aplicar Manuela Carmena si llega a la alcaldía me produce un profundo rechazo. No ya porque los socios del club de campo se van a ver perjudicados, sino por una cuestión de confianza. El Ayuntamiento de Madrid no es Manuela Carmena y su resentimiento. Es una institución que tiene que generar confianza. Se ha firmado una concesión hasta el 2025, pues se tiene que respetar.
porque detrás hay unas entidades privadas que hacen una inversión para regar los campos de golf en el que se quiere hacer la granja escuela, para cuidar a los animales, etcétera, etcétera. Los socios del Club de Campo no lo son por la gracia de Dios ni porque lo diga Esperanza Aguirre, lo son porque en su día se apuntaron en una lista de espera en la que puedes inscribirte tú, Eduardo, o cualquier persona que lo desee, incluso a Manuela Carmena, esperaron su turno y ahora pagan unas cuotas. En determinadas competiciones, además, el acceso es completamente público, unas competiciones, sobre todo hípicas, que dejan una inversión importante en la ciudad. Todo esto, para mí, tiene una segunda lectura, y es que el voto de izquierdas radical se muestra una vez más como un voto de rencor, de elegir a los que solo prometen quitar cosas a los demás. Porque ¿va a generar grandes inversiones el huerto de Podemos? No. ¿Va a crear cientos de puestos de trabajo? Tampoco. Es afán puro y duro de fastidiar a aquellos que supuestamente disfrutan de privilegios que no lo son porque, como te digo, quien accede paga. Afán de poner la toalla en la piscina donde teóricamente antes la pusieron los ricos. En definitiva, populismo muy barato. Muchísimas gracias tanto a María Durán como a Eduardo García Serrano. Más asuntos porque la Unión Sindical de Controladores Aéreos ha convocado nuevos paros, una nueva huelga que va a afectar a todos los ciudadanos para los días 8, 10, 12 y 14 de junio como medida de rechazo a la decisión de la empresa pública ENAIRE de sancionar, recordemos, a 61 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010. Los paros se van a desarrollar en periodos de 2 horas en los turnos tanto de mañana como de la tarde. Nos vamos ya en directo. Beatriz Jerez es portavoz de USCA. Muy buenas noches. ¿Por qué vuestro descontento con la medida de sancionar a 61 compañeros, a 61 controladores, conlleva una nueva huelga? Es decir, ¿por qué tienen que pagar el plato roto al final los ciudadanos? Mira, para empezar, es la primera huelga que vamos a hacer los controladores aéreos españoles desde finales de los años 80, aunque los medios nos adjudicáis repetidas huelgas al año. Efectivamente, es una medida muy injusta, puesto que los jueces nos están dando ya la razón, tanto en la forma como en el fondo. Más de las 22 causas que se abrieron por el cierre del espacio aéreo, 20 juzgados han archivado ya o sobreseído las causas contra los controladores. Y aun habiendo cerrado el juzgado de Barcelona la causa, ENAIRE decide sancionar injustamente a estos 61 compañeros por hechos sobre los que no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Entonces, perdone, señora Jerez, está clarísimo que, pese a que puedan interpretar como injusto todo lo que está ocurriendo con esas 61 personas condenadas, ¿por qué ir a la huelga si es que que lo van a pagar un ciudadano como yo, como tantos millones de españoles que no van a poder coger o disfrutar de sus vacaciones, de sus vuelos? ¿Por qué lo tienen que pagar los ciudadanos? ¿No tienen otras medidas de presión? Bueno, no nos deja la empresa otra salida. Se ha intentado en repetidas ocasiones dialogar con ellos para que retiren las sanciones sin ningún tipo de respuesta. Y esperamos, todos los controladores esperamos que no lleguen a tener lugar estos paros y que antes del día 8 de junio pues la empresa retire estos injustos expedientes. También deciros que los paros estaban al principio convocados para marzo y evidentemente coincidieron con el triste y trágico suceso del avión de Germanwings y evidentemente todo se pospuso y se suspendió, puesto que eran momentos de duelo y de nada más. Y se ha intentado, como os he comentado en repetidas ocasiones desde marzo, el diálogo con la empresa, pero no se obtiene ningún tipo de resultado. Señora Jerez, una última cuestión muy brevemente. ¿Los días escogidos para la huelga son al azar o tienen una intencionalidad concreta? No tienen ninguna intencionalidad. Simplemente se votó ayer, salió el sí por una abrumadora mayoría, el 81% de los compañeros del colectivo apoyan estas medidas y esto ya sabéis que tiene unos requisitos ahora y unos tempos en cuanto a convocatorias y simplemente se han puesto esos días. No se quiere hacer coincidir ni con fines de semana, ni con puentes, ni con Semana Santa, como habéis visto que ha pasado sin ningún tipo de problemas. Simplemente se quiere pues que la empresa retire los injustos expedientes y, por supuesto, reitero nuestra voluntad de que no lleguen a tener lugar estos paros. Bueno, queda claro, señora Jerez. Muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos Intereconomía y ojalá que no lleguen a producirse estos paros para que se haga justicia y también para que los ciudadanos no paguen los platos rotos. Gracias y muy buenas noches. Eso esperamos todos. Gracias a ustedes.
Vamos en titulares, en nuestra sección Una cita con la historia, vamos a hablar de bombardeos, de dos en concreto. Uno que tuvo, de hecho ayer, don Fernando Paz, aprovecho ya para saludarle. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas Uno noches. tenía lugar ayer, 70 aniversario del bombardeo estadounidense en Tokio. Ahora nos dará usted la cifra de muertes. Y también el sábado vamos a celebrar, o se va a recordar el primer bombardeo, dice usted, que de la historia con más de 1000 aparatos. Eso es. Ahora nos dará detalles. Este tipo de bombardeos sobre población civil, digamos que hoy ya es habitual en todo tipo de conflictos, de guerras, pero ¿quién comenzó a utilizarlos? Bueno, si hablamos en términos generales, no exactamente de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que estamos tratando en este caso, bueno, podemos decir que ahora justo se cumplirían 100 años, porque fue en mayo de 1915, en el marco de la Primera Guerra Mundial, en que aviones alemanes bombardearon Londres por primera vez. El saldo fue en torno a unos 100 muertos, ahora justamente a finales de mayo, o sea que estamos además en los 100 años. Podríamos decir, por tanto, que el primer bombardeo de población civil de un modo más o menos masivo estuvo cometido por la aviación alemana en la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se suele considerar que fueron los alemanes quienes atacaron primero las ciudades enemigas, pero ¿fue esto realmente así? Bueno, en el caso del ataque alemán sobre Gran Bretaña, los alemanes, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, atacaba los campos de aviación y las fábricas de aviones, ¿no? Lo que pasa es que los alemanes bombardearon por error Londres y pidieron disculpas por el error cometido, por el bombardeo cometido erróneamente. Sin embargo, en lugar de aceptar las disculpas públicas, los británicos lo que hicieron fue bombardear Berlín para provocar que los alemanes bombardearan Londres. Y de esta manera derivar el bombardeo que les estaba haciendo mucho daño a los campos de aviación y a las industrias militares hacia las ciudades. Por tanto, digamos que es complicado establecer verdaderamente quién atacó primero. En todo caso, hubo bombardeos con anterioridad, pero sobre ciudades que pudieran ser de frente de guerra, y por eso el tema es muy difuso. En todo caso, podríamos decir que fueron los alemanes, pero con ese matiz que creo que es importante, ¿no? A su juicio, ¿los bombardeos se puede calificar como actos criminales o no? Bueno, el bombardeo de ciudades, si las ciudades forman parte del frente de guerra, no está considerado como un acto criminal, pero el bombardeo de población civil en la retaguardia sí, se considera un crimen de guerra. Huelga decir que muchas veces los que lo cometen, si están en el lado de los vencedores, nunca son juzgados, mientras que si caen del lado de los vencidos, sí lo son. Don Fernando Paz, muchísimas gracias y muy buenas noches. Un miércoles más por haber estado aquí en pues un placer. Platos de Intereconomía. Gracias. Un placer. Noches. Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, queda ya nada, 13 minutos para la cuarta Europa League, has dicho, ¿verdad? Posible cuarta Europa League, esperamos que sí. Bueno, final, por lo menos final del Sevilla. El Sevilla se la juega en Varsovia en apenas, como has dicho Gonzalo, 13 minutos ante el Dnipro. Puede ser la cuarta Europa League para los andaluces. Vamos a ver en pantalla el 11 con el que sale Unai Emery. La novedad es que Alex Vidal, el posible fichaje del Barcelona, será finalmente lateral derecho en el lugar de Coque, que se cae del 11. Reyes entra en el extremo derecho por el lateral. Así que, como decimos, este es el 11 que se puede jugar para que pueda alzar su cuarta Europa League para los sevillanos. Pero nos vamos a la que es la noticia del día, esa detención que ha habido por parte de la Fiscalía de Estados Unidos de 9 altos cargos de las FIFA. Vamos a ver a 7 de ellos, que dos de ellos concretamente son vicepresidentes, altos cargos de principalmente la CONCACAF, la Confederación Africana también y la Confederación Asiática. Son perseguidos por corrupción. Pueden haber alzado más de 12 millones de euros. Exactamente es de lo que se les acusa por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo vemos brevemente, pero en apenas media hora en Punto Pelota ampliaremos todos los detalles. Juanma, muchísimas gracias por los deportes. Nos vemos todas las 9 en Punto Pelota. Eso es. Bueno, señores, y antes de concluir, queremos darle la puntilla de José Antonio Fuster a lo que hemos considerado sin duda la decisión donde más puntilla le podíamos sacar, la de Ahora Madrid, de abrir las puertas al club de campo. José Antonio, muy buenas noches. A mí no me parece una mala idea. Una granja escuela pública proporcionaría a los madrileños pues, conejitos públicos, gallinitas públicas, ovejitas públicas, consulada virgen pública. Hasta podría haber una zona acotada para la cría de gusanos de seda públicos alimentados con monedas públicas que se transformarían en capullos públicos. A ver, que yo no soy miembro del club de campo, ni siquiera estoy apuntado a la lista de espera y jamás recibí una tarjeta gratis total. Siempre he tenido creencia por aquello de que la gente se pague las distracciones privadas con dinero privado. Pero la idea de los populistas de Carmena de revisar la concesión del club de campo es algo que está en el ADN del perroflautismo, que basa su existencia en el rencor de no ser o de no tener. Si Carmena es alcaldesa, algo ocurrirá. Por ejemplo,
El lago del estanque de Retiro será una piscifactoría pública, que vamos escasos de besugos públicos. O los aparcamientos municipales para residentes se apagan todas las luces y con un poco de abono de la mierda de los conejos de la granja escuela del Club de Campo tendremos no uno, sino decenas de viveros públicos de champiñones públicos. Y no voy a seguir provocando, que seguro que se les ocurre alguna idea para las concesiones de las tumbas de los cementerios municipales, que hay mucho revanchista enterrado en nichos a 10 años. Hagan lo que hagan. El problema de los comunistas es que luego no hacen nada bien, no rematan. ¿Quieren un ejemplo ad hoc? Aquí pueden ver la fotografía del Che Guevara y de Fidel Castro en el momento de revertir al Estado público el famoso Havana Country Club, llamado a ser la ciudad de las artes del régimen comunista. Uno de los mejores campos de golf del mundo se convirtió en una sucesión de edificios inacabados, jamás usados, derrumbados y vandalizados. Son torpes, puro comunismo. Pues Antonio Fuster, muchísimas gracias por esta puntilla. Con ella concluimos y nos despedimos, Beatriz. Hasta mañana. Nos despedimos hasta mañana, pero recordándoles, eso sí, que tienen una cita a las 9 de la noche en Punto Pelota y a las 10 en El Gato al Agua. Gracias por su confianza. La información vuelve mañana a las 8 de la tarde. Adiós. Como recordarán, hace varias semanas hicimos un programa especial en El Gato al Agua contra la pobreza infantil. Intereconomía Televisión y Ayuda en Acción pusimos toda nuestra ilusión en conseguir un reto muy importante, que 300 niños que viven en situación de pobreza extrema fueran apadrinados. Pues bien, ese reto todavía no lo hemos alcanzado, así que no pararemos hasta conseguirlo, porque la vida de muchos niños depende de nuestra labor. Con tan solo 60 céntimos podemos hacer mucho por ellos. Son niños que necesitan nuestra ayuda, no tienen agua potable, enferman y en muchos casos mueren por no tener acceso a medicamentos. ¿Se imaginan cómo sería el futuro de esos niños y niñas si tuvieran, por ejemplo, la oportunidad de estudiar? Por eso les invitamos a que llamen ya al 985 85 88 y que apadrinen a un niño con Ayuda en Acción. De verdad, merece la pena el esfuerzo. Now, everybody. ¡Y abajo! Hola, me están esperando, o sea que solo un consejo rápido. Hoy en día todas las casas están llenas de cargadores de dispositivos varios. Muchos ya no podemos vivir sin el móvil, la tableta o el portátil. En casa se quedan los cargadores. ¿Y sabéis qué ocurre mientras estamos en el trabajo, el gimnasio o el bar? Los cargadores nos roban energía. Si no los desconectamos de la corriente, no solo siguen chupando energía, sino que además acortamos su vida útil. De modo que una vez cargado el dispositivo, tenemos que desenchufar el cargador. Porque con las nuevas tecnologías también llegan los nuevos trucos de ahorro energético. ¡Voy! Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona. Soy Javier Algarra y tengo un mensaje urgente que contarte. La pobreza castiga sin compasión a los más débiles. Millones de niños como Pablo sufren desnutrición. Enferman y en muchos casos mueren por no tener agua potable o acceso a medicamentos. Con tan solo 60 céntimos al día puedes hacer mucho por ellos. Merece la pena el esfuerzo. Con tu ayuda, muchos niños como Pablo podrán estudiar, tener la alimentación que necesitan y un médico cuando enfermen. Haz posible que Pablo pueda tener una oportunidad. Llama ahora al teléfono gratuito 985 85 88 y apadrina a un niño con Ayuda en Acción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque insisto en que tenemos a personas viéndonos en Canadá, en Alemania, en Estados Unidos, en la India, en Estados Unidos, en fin. Bueno, pregunta, ¿necesita el PP un congreso extraordinario, sí o no? Si usted cree que sí, llame al 905-810-811. Si cree usted que no, llame al 905-810-812. De momento gana el no. Y además va... Pensaba que bajado. Lo que íbamos a preguntar era si necesita el PP respiración asistida. Ya, en eso estamos prácticamente. Ya. ¿Necesita el PP una respiración asistida a través de, por ejemplo, un congreso extraordinario? Pregunto. Si necesita un congreso extraordinario. Hombre, no es que lo necesite, es que o hace un congreso extraordinario o en noviembre tenemos a
la izquierda radical en el gobierno de España. Vale. Y además, vamos a ver, Mariano Rajoy tiene hasta el 30 de julio para hacer lo que tenga que hacer. Y lo que tiene que hacer es, una vez que él plantea que no hay renovación, que no va a cambiar nada, ¿vale? Lo plantea el domingo por la noche no aparece de entrada, no dio la cara. El único líder político que no salió y no dio la cara. Su propia secretaria general tampoco apareció. Exacto. ¿Vale? ¿Por qué no apareció el domingo Mariano?